Raúl Mulino va a hablar de política y otros casos como Finmecánica. Bien, gracias compañeras. 7:13 minutos. José Raúl Mulino, exministro de Seguridad y que estuvo preso 6 meses en este país por el tema precisamente de Finmecánica. Un tema que cuando voceros del actual gobierno se referían a él, hablaban de coima, de sobrecosto, de que esta empresa era. Hoy, esta semana, el gobierno de Panamá, el presidente de la República, estaría viajando a Italia a recibir una donación, dijo así exactamente, de esta empresa italiana. Señor Mulino, cuénteme un poco cuál es su posición hoy, meses después de haber estado detenido precisamente por este tema al respecto. Gracias, Álvaro, y muy buenos días a todos tus televidentes. Mi respuesta sigue siendo la misma desde el primer día. Los embusteros tienen un gran problema en la vida, y es que prontito se encuentran con su mentira y se la tienen que comer. Cuando yo estaba preso y definí este gobierno como el gobierno de la mentira y de la hipocresía, no me equivoqué. Todo está saliendo para que se coman sus propias palabras. Si tú coges el caso mío, es insólito lo que está sucediendo. Yo tengo una causa y no tengo un caso. Hay una fiscal investigando que ya ahora pasó a la esfera judicial y a la vez, en paralelo, se está procesando en la sala tercera el desistimiento de la acción que presentó el gobierno, una demanda de nulidad del contrato, porque se saltaron la cláusula arbitral y llevaron a la esfera penal para perseguirme y meterme preso a mí, liderada por Aguilera, que salió por la puerta por donde salen los perdedores, por la de atrás del Ministerio de Seguridad. Esa demanda de nulidad plantea algo también insólito, y que desde el día, decía así, palabras más, palabras menos, desde el día 1, el contrato de Finmecánica fue una estructuración delictiva para cometer actos de corrupción. Pregunto yo, ¿quiénes estábamos en el gabinete cuando eso se aprobó? ¿Quiénes firmaron la resolución de gabinete que me autoriza a mí a firmar lo que la Cancillería de Varela negoció? Yo aporté 96 páginas de documentos autenticadas por la Cancillería que demuestran que su personal negoció con la Embajada de Italia la cláusula cuarta del memorándum de entendimiento, que es la clave, porque dice que las autoridades italianas presentarán a las autoridades panameñas correspondientes las empresas italianas que van a contratar con ellos. Cuando estuvimos en Colón con Berlusconi, montándonos al tren de regreso, Varela me toca el hombro a mí y me dice: JR, no te preocupes que los radares también vienen incluidos. Yo no tenía, y yo nunca le he hecho a Juan Carlos Varela la imputación de nada indebido. Lo único que yo le he pedido es que diga la verdad, como canciller de la República que fue, porque en el expediente mío consta una certificación de la Cancillería que pide la fiscal, y ese periodo de tiempo no existe. Se saltaron esos 26 meses de Cancillería en una prueba que pide la fiscal contra mí, entre otras cosas. Entonces, yo creo que el viaje a Italia hoy, o en estos días, no sé cuándo que se va para allá, que al final del camino anda correteando al Papa. No. El helicóptero es una excusa a lo mejor para ir a hacer show de campaña allá en Italia. Lo que confirma es que mi posición de que esto fue una patraña que me quitó no solamente 6 meses de libertad, Álvaro, acabó con un pedazo de mi vida muy profundo, muy mío, muy personal, muy de mi familia. Porque tú, después de una infamia como esa, si hubiera delinquido, pago mi cuenta con la sociedad. Pero después de una infamia con esa, de ver lo que sufrió mi familia, amigos de verdad míos, cercanos, con lo que me hicieron, cuesta mucho no sentir venganza y odio.
para superar esa etapa de la vida. Pero hay una justicia divina. Yo estoy preparado, estoy peleando en la corte, yo tengo pendiente decisión del juez quinto de circuito penal, el doble juzgamiento, porque a mí la corte me sobreseyó definitivamente bajo el sistema penal acusatorio, porque era ministro de Estado, en una demanda que puso un señor que se llama Orestes del Río del Partido Popular contra mí. Y ahora el gobierno hace una transacción, y a mí me sorprenden mucho las declaraciones que leí por ahí de Berguido, no sé si son de hoy o de ayer, del tiempo anterior, de que nada en el acuerdo implica que las causas penales se desistan. El Código Judicial lo dice, el acuerdo no lo tiene que decir. El proceso se cae cuando las partes llegan a un avenimiento, llegan a un acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo me van a mí a procesar si va a haber una sustracción de materia en la sala tercera respecto de este contrato? Pregunto. Cuando el gobierno se ha desdicho de todo, ahora la coima no es coima, es sobrecosto que iban a pagar y no pagaron para recibir el helicóptero. Entonces, yo creo que, reitero, yo me siento muy tranquilo porque cuando uno tiene la verdad y el derecho de su lado, uno puede hablar como hablo yo. Usted habla de la coima. Bueno, alguien, me reservo el nombre, por respeto, me decía, Finmecánica no podía aceptar públicamente que había una coima. Como le exigieron la devolución de la coima, se pactó que se devolviera vía donación del helicóptero médico equipado. Ahora hay que presionar para que no se militarice el aparato, me decía esta persona. Pero no hay coima, perfecto, dice. Pero porque Finmecánica no podía aceptar públicamente de que había una coima. Entonces, mira las incongruencias de quien te dice eso, pero los retrata de cuerpo entero. Uno, eran 3 contratos. Helicópteros, que ahí están volando, y es el que usa el presidente todos los días, el 001. Los radares y el mapa cartográfico. Resulta que el de los helicópteros no tiene problema. Resulta que el mapa cartográfico tampoco, y que están felices con el mapa. ¿Sabes por qué? Porque quien dirige el Tomiguardia es una ficha política del panameñismo, que cuando se rompió la alianza no lo votó Pepe Suárez. Le respetó ese puesto, a petición del propio Varela, según tengo entendido. Y radares, que si son tan malos, ¿por qué aceptaron quedarse con 7 y devolvieron 11? ¿Qué irán a hacer con los 7? A lo mejor un monumento a mí, ¿no? Por corrupto. Pero sí te quiero decir algo, que es muy importante. No pudo haber coima porque en nuestra administración no hubo pago. 68 millones de dólares lo autorizó la señora Varela Chinchilla o Chinchilla de Varela en este gobierno y pagaron en julio y agosto del 2014 los 68 millones de dólares a Celex. Ahora, Aguilera dijo que la excusa era que, bueno, que como yo había dejado todo en trámite, había que pagar. ¿Cuán diligentes son, no? Cuando quieren pagar. Porque hay un montón de proveedores de la administración pasada quebrando en los bancos porque no le pagan $1. ¿Cómo iba a haber coima si fue este gobierno el que pagó? ¿Y a quién le paga el Estado panameño a través del Banco Nacional y su carta de crédito? Al Citibank N.A. de Londres, que lidera 4 bancos más, acreedores del grupo Finmecánica. O sea que si hubo algún pago fue allá después que pagó Panamá en esta administración. Entonces, no saben pegar mentiras, no saben pegar mentiras. Fernando Berguido, en su cuenta de Twitter, entre las cosas que dijo, helicóptero ambulancia no es ningún regalito, es la devolución de un sobreprecio. En vez de ganárselo a Gafia, será de Panamá. Mira, con todo el respeto del señor él tiene que ir a coger unas clases de derecho todavía, le falta. ¿Entiendes? Y lo que él fue a hacer a Italia fue ser reportero de la prensa, cuyo periódico es la base de mi acusación. Hay un tomo entero de pruebas de la fiscal, que son las publicaciones del diario La Prensa. En los 14, 15 tomos, ya ni me acuerdo cuántos tengo, hay un tomo entero que son puros periódicos del diario La Prensa. Esas son las grandes pruebas de la fiscal Moore. Y todas esas declaraciones, reitero, Berguido, que fue el artífice de todo este acuerdo marco allá en Italia, sabe que nuestra administración no le pagó a Celex. Fueron ellos. Entonces, reitero, si hubo coima, ¿cómo pudo haber coima si los 68 millones lo pagó y lo autorizó la señora Varela de Chinchilla
cuya declaración jurada me negó la fiscal como prueba mía. Igual que la fiscal me negó la declaración del presidente de la República a la que yo tengo derecho de acuerdo a las normas procesales penales. Y me la negó. Y yo lo único que le iba a interrogar por escrito, porque es una prerrogativa que tiene el presidente y los ministros de Estado y otra serie de funcionarios de mando de jurisdicción, que respondiera a la verdad. Porque yo nunca le he hecho a él imputación de delito alguno. Pero él fue el canciller de la República que trajo a los italianos aquí. Algunos molestos, dice Berguido, porque se obligó a empresa a devolverle sobrecostos millonarios a Panamá. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta que él debe hacerle a los italianos. Reitero, los 68 millones de dólares lo pagó esta administración, no nosotros. Si el contrato fue demonizado como lo hicieron, porque yo no he visto una novela, aparte de inconclusa y de mal término, como esta, entre el periódico aquí enfrente con el grupo de Varela. ¿Cómo es posible que si eran 3 contratos, hay 2 que son excelentes y que no hubo coima, y hay uno que sí hubo coima? Que ellos le expliquen este mafá jurídico que armaron con el tema Finmecánica, no yo. Yo tengo mi posición es, ahí está mi indagatoria de 3 días. Hay un juicio por soborno internacional en curso en Roma. Acuerdo, resuelve problema comercial, procesos penales siguen, ahí está, dice el señor Fernando Berguido. Bueno, le recomiendo que se lea el Código Judicial en la parte del libro 3º, donde la norma dice que los procesos se caen cuando las partes llegan a un acuerdo. No hay causa penal, no hay causa penal. Y por otro lado, el proceso de soborno no tiene nada que ver con el caso mío. Si es que hubo o no hubo, yo no lo sé. Yo me defiendo yo en mi caso y sí conozco mi caso y mi expediente completo. ¿Y qué pasó con la grabación donde se pedía que el helicóptero tuviera acabados Hermes? Eso es totalmente falso. En vez, el país va a recibir un helicóptero ambulancia, dijo Fernando Berguido, y lo leo. ¿Alguien recuerda grabación donde el hijo, sin decir nombres, pedía que el helicóptero tuviera acabados Hermes? En vez, el país recibiera helicóptero ambulancia. Mira, Álvaro, bueno, vuelve Berguido al bate. En primer lugar, eso es falso. Jamás hubo ningún helicóptero con ningún tipo de acabado. El que usa el presidente es un helicóptero ejecutivo. Asiento de cuero, sí los tiene. Butaca, una neverita, un helicóptero de primer mundo. Pero no son Hermes. El resto de los 5 otros helicópteros son especificaciones militares. Asientos de lona, bien duros, por cierto, y con la capacidad de poder transportar heridos, porque ese fue uno de los propósitos. Tú abres esas 2 puertas, ahí caben 2 camillas verticalmente, sin ningún problema en caso de desastres o accidentes que han salvado vidas, que da miedo. Y por otra parte, los helicópteros no es como un llavero, a ti te pueden regalar un carro, producto de que te lo quieren regalar o como pago de una coima, por decirte un ejemplo. Un helicóptero no, porque el helicóptero nace con una placa donde está el nombre del propietario, la orden por la que se fabrica un helicóptero. Un helicóptero no está como quien va a comprar un Toyota. Los helicópteros se fabrican en función de algo. Y para que ese helicóptero le vendan una pieza, tiene que tener los códigos y los números de esa placa de identidad del helicóptero. Tiene un nombre técnico, chapa le dicen, pero es eso. Donde está como toda la bitácora de quién, para qué, cuándo, por qué, dónde, todo. Si no, no te venden un repuesto. Por eso es que los helicópteros que se incautan al narcotráfico en operaciones, muchas veces se pierden. Y los aviones igual, se pierden ahí estacionados, porque no le venden al Estado las piezas de repuesto, porque el Estado no está registrado como dueño del helicóptero. Entonces hay que hacer todo un proceso, y sí se ha hecho, en 2 o en 3 helicópteros, para nacionalizarlo a nombre del Estado para poder que le vendan piezas. Sinaproc tenía un helicóptero así, y después se pasó al Senan. Entonces, este embajadorcito no tiene idea de lo que está hablando. Yo les reto a que vayan a buscar los asientos Hermes en el helicóptero del presidente de la República, el AN001. Ese es el que usa el presidente. Me dice un abogado, tengo los correos donde la Vítola habla de los asientos Hermes. Eso salió en los medios. Si se habló de eso, que no se haya entregado
es otra cosa, pero Mulino tiene razón en su planteamiento. Bueno, yo nunca vi, y es imposible, mira, ese contrato lo estructuró la firma Arias Fábrega y Fábrega. En su momento, el presidente del Diario de la Prensa era un socio importante de Arias Fábrega y Fábrega que manejó a través de otro socio que se llama Steve Aparicio, con 2 abogados más de la firma, y que también me negó la fiscal el interrogatorio a los abogados de Arias Fábrega y Fábrega. Es una firma de amigos de alto prestigio en este país y abogados del Citibank, a quien yo conozco desde que soy pasante. Y tengo en esa firma a mi cuñada y abogados muy queridos míos, profesionalmente hablando, que trabajan ahí. Puedo dar fe de su diligencia y de su capacidad. Cuando a mí me dijeron que Arifa estaba representando al Citibank, digo, ese contrato no hay ni que leerlo, en efecto. Es un contrato que tiene inclusive una cláusula que para mí fue novedosa, y he visto muchos contratos de muchos millones de dólares internacionales en mi vida profesional, en donde por reclamos en caso de dolo, negligencia o culpa, algo así dice la cláusula, se le devuelve el 100% del monto del contrato al Estado. O sea, ya había una cláusula penal con un monto definido en el contrato, pero prefirieron irse a la vía penal para meterme preso a mí 6 meses. En el 2019 nos veremos las caras. En el 2019 nos veremos las caras nuevamente, porque yo sí voy a pedir resarcimiento de daños y perjuicios, como dice el Código Judicial, en la esfera civil y en la esfera penal contra todos los que se prestaron para esta patraña. Escúchame bien, Aguilera, contra todos los que se prestaron para esta patraña. Yo sé quiénes armaron el expediente en el Ministerio de Seguridad contra mí. ¿Quiénes? Cuando demande al Estado y solidariamente a un grupito de personas, ahí se va a saber. Uno de los que armó el expediente la está pagando duro hoy, duro, ante el desprestigio mundial que le causó al país. Porque era Mulino, Mulino y Mulino. Y en aquel momento, en información que me pasaban a mí, decían, yo no puedo creer que este tipo no tiene plata. O sea, que este señor al que usted se refiere, que la está pagando duro, sí, era parte de esa estructura de armar expedientes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y a él lo vetaron para ser ministro. ¿Ministro de qué? De Seguridad. El gobierno de los Estados Unidos. Eso no es culpa mía. Ni yo tuve nada que ver con eso. Yo tengo mi visa para entrar a Estados Unidos. No me dejan viajar los panameños, pero yo tengo mi visa para entrar a Estados Unidos tranquilamente. Con Global Entry, además. Este señor no tiene visa. Yo no sé, que responda él. Pero lo que sí te quiero decir es algo. Yo tengo mi paz mental en orden. No me anima, y créemelo, Álvaro, que es duro, cuando tú ves estas infamias, no odiar. ¿Cómo queda, don José Raúl Mulino, el gobierno de Panamá, las autoridades panameñas que satanizaron a Finmecánica, ahora apareciendo en una foto recibiendo un helicóptero de Finmecánica? Varela los trajo, Varela los recibe. Él es el padre de esta criatura, si él fue el que invitó a todo este poco italiano aquí a Panamá, no fui yo. Yo ejecuté un acuerdo de Estado a Estado. Eso que dijo Berguido y Aguilera en su momento de la dignidad nacional, Aguilera trajo este contrato como si hubiera sido el Tratado del Canal de 1903, segunda parte, que era indigno que los italianos llegaran a imponer una sociedad para contratar con ellos. Venían en el avión con Berlusconi y la Vítola. Si yo los conocí después que llegamos de Colón en el tren, que me los presentaron en el Hotel Sheraton, donde había una reunión de Berlusconi con los presidentes del SICA de Centroamérica. Y unas 2 semanas después, Juan Carlos Varela fue a la presidencia de la República un domingo, que el presidente nos invitó a una cena informal con 4 o 5 ejecutivos de Finmecánica que llegaron a Panamá para concretar todos los contratos. Y estuvo conmigo, yo no estoy loco, y Ricardo Martinelli, y creo que Jimmy, no me acuerdo bien si Jimmy estuvo, pero de que estuvo Varela y estuvo el presidente Martinelli, y yo sí, con 4 ejecutivos, incluyendo a la Vítola, que era la mano derecha designada por el presidente de Italia, y una joven italiana muy guapa, por cierto, que era algo de relaciones públicas del grupo, no me acuerdo su nombre. Entonces me van a decir a mí que yo, al más pendejo, le van a preguntar dónde está Dios, para usar una frase popular. No. Él sabía perfectamente que los señores de Finmecánica venían en el avión con Berlusconi y me lo presentaron en el Sheraton.
Y estuvimos en una cena y por 26 meses de gobierno no dijeron absolutamente nada. Cuando yo fui a la asamblea, después de derrota a la alianza, en un canal sacaron el video por casualidad. Y qué bueno que lo sacaron en una entrevista como 2 semanas antes que me cogieran preso. Porque yo fui citado al pleno. Yo fui, creo que el único ministro de Martinelli que fue 3 veces al pleno y gustoso por más de 5 y 6 horas a responderle a los diputados de la República en cadena nacional. 3 veces fui, que me acuerdo 3 veces. Y yo no sé cuántas veces a la Comisión de Presupuesto y de otras. Y te digo algo, yo, sin ningún sonrojo, el diputado Valderrama es el que empieza, después de 6 horas el interrogatorio a mí, a preguntarme Finmecánica. Y la primera pregunta yo me eché a reír, ahí está en el video, que es quién había negociado todos estos acuerdos. Yo, su jefe político, esa fue mi frase, su jefe político, siendo canciller de la República. Y le reiteré allí, yo no le estoy indicando nada, yo fui canciller de la República y sé que eso es lo que él tiene que hacer. Nadie trae de invitado a un jefe de Estado. Es más, los borradores que yo presenté como pruebas autenticados en el expediente, el que iba a firmar era Varela, con el canciller Frattini. Y la Cancillería esta bajó del internet o de la página web las fotos. Berlusconi vino en junio. En abril o mayo, Varela fue a Italia como 2 veces. Y se sentó de tú a tú a hablar con el ministro Frattini de Relaciones Exteriores de Italia de todo este contrato y del rol protagónico y regional que Panamá iba a adquirir por razón de esta contratación, de la cual yo no tenía idea. Cuando él estaba allá en Italia hablando con Frattini, yo no tenía idea que Berlusconi venía ni que iban a hacer. Yo tenía conversaciones, y lo dije en la Fiscalía, informales, para una licitación con el grupo Raytheon de los Estados Unidos de América y con el grupo Thales o Thales, como sea que diga en francés, que son mega empresas también de seguridad. Y cuando él me toca el hombro en Colón y me dice, JR, los radares también vienen incluidos, yo me desentendí de las conversaciones informales. ¿En busca de qué? De hacer una licitación como manda la ley. Porque esto ya era un acuerdo de implementación de acuerdo político bilateral de Estado a Estado. No contento con eso, te reitero, él fue a hablar del tema a Italia. Y yo no tenía idea. Más aún, él me invitó a Key West, Florida, con la embajadora Philip Powers de los Estados Unidos, en el avión presidencial, donde me acompañaron toda la plana mayor del Senan, a entender el puesto de coordinación y cooperación técnica de los Estados Unidos en Key West para temas de narcotráfico. Y ahí se habló del enlace que íbamos a tener del equipo de radares panameños y el centro en Florida para unir el Océano Atlántico en las redes de cobertura junto a Colombia. Era un rol que él diseñó y yo lo tuve que hacer e implementar. Un día antes de irnos a Washington a la visita con el presidente Obama, disculpen, pero yo tengo que hacer historia, porque es que el gobierno de la mentira y la hipocresía hay que dejarlo como son, como unos embusteros. Un día antes de la visita al presidente Obama, hizo un acto, porque era bueno para eso, hacer acto, pero de ahí para adelante no escribía en un papel, en Cocolí, donde hizo una declaración omnipotente de un centro regional de seguridad para el narcotráfico en Panamá. ¿Cómo se comía eso? Yo era el ministro y no sabía. Después fuimos a Washington y se lo explicó él al presidente Obama. Aplauso cerrado. Y quedé yo cargando un muerto que no se pudo ejecutar por falta de voluntad política, y lo digo, de Nicaragua y de El Salvador, que decían que eso era una base disimular a los Estados Unidos. Yo cerré el caso, se lo dije a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Le digo, mire, señores, si ustedes no hacen que estos señores firmen, olvidémonos de eso y creamos un decreto ejecutivo nacionalizando como panameño el centro que en efecto yo formé y trabaja en Clayton, un centro de coordinación militar, ¿cómo se llama? Policial, con Colombia, con los países que quieran cooperar en materia de información de inteligencia sobre narcotráfico. El que hoy es director de la DIJ del comisionado Córdoba era el jefe de esa oficina, que yo lo puse ahí. Entonces yo sí tengo historia que decir, y la digo así, medio que en desorden, porque yo tengo la verdad de mi lado y el derecho como sustento de mi pelea. Acabaste con un pedazo de mi vida, Juan Carlos. Y como tu ex amigo, tú me conoces bien y sabes que no soy corrupto.
y me metiste preso. ¿Ustedes trabajaron juntos en la campaña de Alberto Con Vallarino? Alberto Vallarino fue donde más relación tuve yo y después tuvimos confrontaciones políticas, como es natural que uno tenga. Oye, si yo tengo confrontación política con mi copartidario, no voy a tener con otro. Porque yo fui una de las personas que le dije a Ricardo Martinelli, nosotros no necesitamos a Varela para ganar. ¿Usted recibió presiones de Ricardo Martinelli en algún momento con este tema de Finmecánica? Jamás Ricardo Martinelli me presionó a mí para nada indebido y lo puedo pasar por un polígrafo. Ni con este contrato ni con ningún otro. Cuando yo hice el de las cárceles, siendo ya el tramo final de ministro de Gobierno y Justicia, oye este cuento, como dice Tres Patines, oye esto. Yo acababa de llegar a Estados Unidos operado de la columna. Andaba con un yeso que no me permitía casi caminar, de aquí a aquí. Y voy llegando un día a la presidencia, en la mañana. Creo que yo había llegado el día anterior y venía del Hospital Nacional de ver a un policía que le había metido 5 tiros, que no podía ni caminar, yo andaba con una andadera. Y yo veo al presidente Martinelli y a Varela tomándose un café en una cafetería que quedaba a 100 metros del Palacio Presidencial, una café italiano, algo así era. Y yo me bajé del carro a saludarlo. Y él me dice a mí, oye, te he retenido algunas peticiones de empresarios de la construcción local para que flexibilice los términos y condiciones de la licitación de las cárceles. Le digo, ni muerto. Ese es un contrato que se va a hacer una licitación internacional que me ha ayudado la ACP a preparar. Y ¿Varela le pidió a usted eso? Me dijo, no me pidió nada, me dijo que había que flexibilizar el contrato porque ninguna empresa local podía trabajar, porque ninguna empresa local había construido cárceles en Panamá. Digo, precisamente si la idea es esa. Nosotros tomamos el bloque de legislación de los Estados Unidos, del Federal Bureau of Prison de los Estados Unidos, que nos prestó el gobierno de los Estados Unidos para hacer el pliego de la hoy cárcel Nueva Joya, que estos ineptos no saben ni manejar. Y le caben 6.000 personas. Y fue un modelo que yo traje de Colombia, de la cárcel de Cúcuta, que es igual, salvo que la de Cúcuta es para 10.000 y tiene 2 pisos. Y Alberto Vallarino me dice a mí, lo que hay son 150 millones de dólares, yo no puedo más. Para 4 años de contratación. Digo, perfecto, vamos a hacerla para 5.500 y después se sumaron 1.000 más. Se la ganó un consorcio español, colombiano. Y el pliego establecía la posibilidad de subcontratar logística, etcétera, con empresas panameñas. Todas se beneficiaron las que subcontrataron, porque fue una obra de 150 millones de dólares que dio empleo a más de 1.000 personas en su momento. Pero eso me lo habla él. Yo no flexibilicé nada e hice la licitación con un notario público presente en el salón de reuniones del Ministerio de Gobierno y Justicia, porque yo sabía que era un contrato grande, jamás hecho para una cárcel de esa dimensión, y me cubrí mis espaldas. Y no me dejará mentir mi amigo Gabriel Castro, que era el abogado del consorcio que ganó, que después lo dijo en público, que fue transparente. Oiga, entonces, hablamos de política ya para ir terminando. Lo que está pasando en Cambio Democrático, hay un proceso de expulsión y se habla incluso de la revocatoria de 2 miembros del partido en la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Qué piensa José Raúl Molino de esta situación? E incluso vimos el fin de semana circular una nota donde Ricardo Martinelli le pedía a Rubén de León la conformación de una nueva bancada y que solo un número específico de diputados estaban autorizados para actuar en nombre de Cambio Democrático. Cuando tú eres miembro de un partido político o de un club cívico o de cualquier organización, tú te sometes a disciplina. Yo creo que fue aquí mismo que hablemos del tema antes del 1 de julio. Que yo dije, la vida parlamentaria de los diputados es otro mundo aparte, que se rige por otras reglas no escritas aparte. Pero el partido dictó una línea para llevar... ¿El partido o Ricardo Martinelli? El partido. El partido Ricardo Martinelli, los estatutos también le permite a él, como presidente nominal, dice así, dictar líneas políticas. Y lo hicieron. No las obedecieron. Bueno, está el proceso disciplinario del que yo no tengo mayor conocimiento porque no soy parte de la Junta de Disciplina del partido, ni nada que se le parezca. Pero cuando uno vive en una organización, un colectivo, del tipo que sea, hasta un club cívico o de ayuda benéfica, uno tiene disciplina y hay que someterse. Además, lo único que se le pidió fue consolidemos nuestra bancada con un candidato propio. Más nada, más nada. Y 9 diputados siguieron la línea del partido y votaron por Carrillo públicamente, que lo vio el país. Más nada.
Entonces, el partido se le quiere vender una imagen de desunión. Yo sigo el termómetro del partido a diario, a través de muchas personas. Los visito cuando puedo. Yo no estoy en un proceso de proselitismo actual. Sí tengo reuniones esporádicas en distintas provincias y en Panamá. Hoy voy a revisar mi agenda política con un equipo de apoyo para reuniones que voy a hacer. Pero mi única misión, Álvaro, mi única misión en lo que me queda de aquí al 2019 es poner todo mi empeño para ganar como vamos a ganar en el 2019 y que sea el voto popular el que nos limpie el nombre a nosotros. El voto popular y sacar a estos fariseos del templo con el voto popular. Esa es mi única misión en esta vida, además de llegar vivo al 19. Si no me mete preso Varela otra vez, ¿no? Porque lo dijo la Corte Suprema que, ojo, que no está sobreseído de nada, este puede volver preso. Él tiene todo el poder para volverme a meter preso. Y ya yo estuve preso y créemelo, curiosamente cuando estaba en la cárcel yo dormí en paz, mira. Anoche abrí los ojos a la 1 de la mañana y los volví a cerrar a las 4. Porque uno con esta gente duerme con ojos abiertos y uno cerrado. Por las implicaciones de estas declaraciones que he dado. Pero la verdad es la verdad y el país tiene que saberlo. Y yo subí mi indagatoria a una página web que mis hijos me hicieron para que el país la leyera. Que el país la leyera. Ahí está toda la historia de Finmecánica. Bueno. Y hoy el destino monta a Varela en un helicóptero de Finmecánica regalado de la coima que no fue, de los 68 millones que su gobierno pagó, no el nuestro. Bueno, gracias al exministro de Seguridad. Por esta gran oportunidad y lamento tener que venir a estos medios a hablar de estos temas, pero bueno, yo me tengo que defender y agotaré hasta mi última gota de sangre defendiendo mi nombre y mi prestigio, que lo acabaron en gran parte, por ahora, producto de esta infamia. No, gracias. Nosotros, dentro del deber que tenemos como medio y como periodista, intentamos que también estuviera aquí para darle el mismo nivel a este tema en nombre del Ejecutivo, el ministro de Seguridad o cualquier otro ministro, y se nos dijo que no se iba a mandar a ningún ministro a hablar de este tema. Así que vamos con cambio comercial y regresamos. Esto es Telemetro Reporta, el número 1 de las mañanas.